tomemos la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Mateo, allí en el capítulo 22, vamos a leer del versículo 1 al 14. Es una parábola que enseña el propio Señor Jesucristo y se la está dando a los judíos en el templo. Dice la escritura así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle los pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gracias damos al Señor por esta hermosa palabra, y hoy predicamos precisamente la palabra de Dios en este libro de Mateo capítulo 22, bajo el título El desprecio. Y hoy el Señor nos va a hablar de algo muy importante, mis hermanos, algo que el mundo entero ha hecho. Algunos se dan cuenta, otros no, pero vamos a hallar respuesta de todas las cosas que han ocurrido en la tierra, hermanos, y que nos ha dolido en el alma. Y hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos haga doler en el corazón lo que tal vez le hemos hecho a Dios, a veces sin darnos cuenta y otras veces por desapercibidos. Pero hoy el Espíritu Santo lleva una palabra, hermanos, que penetra hasta lo profundo del corazón: el desprecio. Entremos pues entonces a escudriñar la escritura, la palabra de Dios. Muy bien, esta es la famosa parábola de la fiesta de bodas. Y el versículo 1 nos dice que el Señor entonces le está hablando a los judíos allí en el templo y les hablaba en parábolas. Y él decía: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿De quién hablaba? Por supuesto, habla de Dios Padre, y habla también de él. El Señor, aunque por medio de esta figura, que es una parábola, está diciendo quién es él, y Dios mismo presenta, mis hermanos, a su hijo. Es la presentación de Jesús como el Mesías. Por eso Jesús en hebreo es Yeshua o Yeshua HaMashiach, que significa Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios, el que todavía están esperando, mis hermanos los judíos,
y no entendieron que ya vino por primera vez. Cuando venga ahora por segunda vez para nosotros, para ellos van a ver que es la primera y se van a dar cuenta de que es el mismo Jesús a quien lamentablemente mataron. Que Dios nos ayude a todos y entendamos bien la escritura que nos revela hoy cosas maravillosas. Muy bien, habla entonces el Padre Celestial de su Hijo y está invitando a una fiesta de bodas. Mira que aquí no se habla de la novia, porque no se trata de una mujer específica, sino se trata de la iglesia. La iglesia es la amada, la novia del Cordero, que es Jesucristo. No es una novia de carne y hueso una sola, sino es toda, mis hermanos, la raza humana que creyó en Jesucristo y que aceptó la sangre derramada en la cruz del Calvario como el precio absoluto perfecto para ser salvos. Muy bien. Y envió a sus siervos, dice el Señor, por muchos años, hermano, envió el Señor a muchas personas, profetas, jueces y hombres escogidos para llevarles, hermano, ese mensaje poderoso al pueblo de Israel, que fue su pueblo escogido. Y aunque esta palabra es específicamente para Israel, vamos a entender la naturaleza de Dios y el mensaje para nosotros que también está allí, porque muchas personas piensan que como es escrito para Israel, entonces no tiene nada que ver con nosotros, y en absoluto. Recuerda que el Señor hizo de dos pueblos uno solo, y que nosotros somos bendecidos a través de Abraham. Y aunque esta palabra en la forma directa está hablada a Israel, nos compete a nosotros y ya vas a ver por qué. Muy bien, mandó el Señor entonces a sus siervos a llamar. Mira que esta palabra tiene mucho que ver con el llamado, porque la Biblia nos dice allí en el último versículo que muchos son llamados y pocos son escogidos. Vamos a ver por qué la Escritura dice eso. Muchos convidados, mas estos no quisieron. No es que no podían, es que no quisieron venir. Y eso de no querer, nosotros lo podemos interpretar claramente en los sentimientos y el comportamiento humano como un desprecio. Sí, mis hermanos, hemos aprendido que en el mundo no se debe despreciar a nadie. No se debe despreciar, por lo tanto, a un rey, pero sí es absurdo despreciar al rey de los reyes. Es algo que no tiene lógica, no tiene sentido. Despreciar a Dios. Qué cosa tan terrible, mis hermanos. Recordemos el caso de Esaú. Esaú es el hermano de Jacob y ellos dos estaban en el vientre de su madre, hermanos, y no había nacido todavía el primero, el primogénito, pues fue Esaú. Aunque dice la escritura que Jacob salió con la mano puesta en el calcañar, adentro de el vientre de su mamá se libraba una especie de batalla entre ellos dos a ver quién nacía primero, porque muy importante es ser el primogénito. Primogénito es el que nace primero. Hoy en día hay primogénitos espirituales, son los que llegan a las casas primero creyendo en Jesucristo y le empiezan a hablar a su familia, a sus amigos. Eso es un primogénito. En la palabra del Señor, el primogénito, hoy lo estamos viendo, es el que nacía primero y tenía derecho absolutamente de todo, inclusive de ser el que reinaba después que su padre pues falleciera. ¿Qué pasó entonces? Pues el primogénito, conforme a la ley, que el que nace primero, pues fue Esaú, no fue Jacob. Pero Esaú cometió un error terrible, mis hermanos, y fue que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Todo este, hermanos, tema que estamos hablando lo conoce el mundo entero. Todo el mundo sabe lo que es vender algo muy preciado por un plato de lentejas que pues
no era absolutamente nada. Renunciar a todos los privilegios del primogénito en esa época significaba no despreciar esa primogenitura, sino despreciar a Dios. Y eso le costó a Esaú, hermanos, prácticamente la vida. Muy bien, Génesis 25:34 nos dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció, escucha la palabra, así menospreció Esaú la primogenitura. Despreciar a Dios, mis hermanos, es el peor de los errores de cualquier ser humano, de cualquier pueblo. El pueblo despreció, recordemos, a Dios cuando despreció al Señor diciéndole que no querían que los gobernara. Llegó el tiempo en que Samuel estaba ya muy viejito, dice la palabra, y sus hijos no eran igual que Saúl, no eran, hermano, aprobados por el mismo Señor, no eran iguales que su padre. Entonces se reunió una asamblea y le dijeron: tú, Samuel, ya estás muy anciano, nos vas a gobernar, tus hijos no son como tú, entonces danos un rey, como las demás naciones, que sí tienen rey, nosotros no tenemos. Y, hermanos, entró en ira Samuel, habló con Dios, oró, y Dios le dijo: haga todo lo que el pueblo le dice, porque no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Ya lo habían despreciado. Hermanos, la historia, si tú lo miras en toda la Biblia, es una serie de sucesos de desprecio hacia Dios. Y Dios no es un rey. Dios es el rey de los reyes. Dios no es un señor. Dios es el Señor de los señores. El que creó el mundo. El que está hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que alguien como Él soporte semejante cantidad de desprecio? Recuerda que la palabra de Dios tiene muchos ejemplos donde Dios puso precisamente la similitud con una mujer ramera o una mujer que le faltaba a su marido con su pueblo, para que sintieran, hermano, desde el mismo profeta que iba a hablar, qué era lo que Dios por dentro tenía cuando cada vez que el Señor les daba algo, ellos lo despreciaban y lo seguían despreciando. La historia de la Biblia no es como aquellos que miran una historia de alguien que es injusto, que mata, no. La historia de la Biblia, si la miras de verdad con el corazón y la ayuda del Espíritu Santo, es una historia de sucesos de desprecio del mundo, de los hombres, hacia Dios. Tenemos un Dios demasiado bueno y maravilloso, misericordioso, tardo para la ira, dice la Escritura, pero tampoco va a ser engañado. Dios da oportunidades, lo vamos a ver. Menospreció pues Esaú la primogenitura a la que tenía derecho solo por un plato de lentejas, hermanos. ¡Qué terrible! El pecado insoportable es el desprecio. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios por eso desprecia también, hermano, a todo aquel que es un idólatra. Un idólatra es aquel que adora ídolos en lugar de al Dios de verdad. Y ahí es donde la gente tiene que entender y donde trabajó muy bien Satanás en el corazón de muchos, porque muchos se arrodillan delante de una piedra de metal o bronce o esculturas, como la llaman la propia palabra, o estampas o cuadros, hermanos, o hasta los propios hombres que son llamados santos, y hay gente que le ora más a los santos que a Dios. Eso es idolatría, hermanos, y eso es despreciar a Dios. Por eso el Señor hoy nos está mostrando, desde un pasaje bíblico que aparentemente dice una cosa, estamos mirando hoy realmente el fondo que tiene, mis hermanos, de triste para nosotros, pero de importante
porque todavía tenemos, hermano, tiempo de corregir. Muy bien, Dios sabía, escucha esto, que Esaú lo iba a despreciar, como si no había nacido. Si miras el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 10 al 13, dice la palabra, y no solo esto, sino también cuando Rebeca es la mamá de los dos niños, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, dice la palabra, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Recuerda que hoy hablamos de que son muchos llamados, pocos escogidos, pues desde el vientre, hermanos, de Rebeca estaba Esaú, y Esaú no fue escogido. Pero alguien puede decir, pero ¿cómo es posible si es un bebé, ni siquiera ha nacido, no ha hecho ni bien ni mal? Eso dice la palabra, pero Dios sí sabe quién es quién desde el vientre de su madre. Y él sabía. El corazón, mis hermanos, de Esaú no era para con Dios, era para con el mundo. Ya lo vamos a ver. El versículo 12 dice, se lo dijo, el mayor servirá al menor. O sea que por más que pelearan dentro del vientre a ver quién nacía primero para ganarse la primogenitura, ya Dios había determinado que Jacob, hermano, estaría por encima de su hermano Esaú, aunque la ley decía que el primogénito era Esaú. Porque Dios conoce el corazón y sabía que le iba a fallar, y desde el vientre sabía que lo iba a despreciar. Esaú despreció a Dios desde el vientre, pues es lo que nos está diciendo la escritura, mis hermanos. Vamos a ver. Como está escrito, mira lo que dijo Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y es que lo más terrible de esta frase es que Dios tal vez pudiera decir, a Jacob amé y a Esaú no, pero es que no dijo que no, sino que le dijo aborrecí. Y si lo aborreció sin aparentemente, porque nosotros no conocemos lo que Dios sí sabe, sin aparentemente haber hecho nada, pues es porque Dios sí sabía algo terrible, mis hermanos, de Esaú. Esaú lamentablemente comete semejante error, y es un error que cualquiera puede decir sin entender a Dios que fue algo injusto, que fue demasiado duro Dios con él, porque a él no le tocó nada. Todo lo que cogió, hermano Jacob, fue precisamente porque Dios lo permitió. Recuerda que Esaú era el que tenía todas las garantías por ser primero, pero Jacob tenía a Dios, hermano, y eso pues vale más que cualquier cosa. Muy bien, por eso nosotros entendemos, hermanos, que la idolatría, que es no amar a Dios, la idolatría es amar a otro, que tener un ídolo es entregarle todo lo que le debías dar a Dios a otro, es algo que Dios tiene por obligación que detestar. Yo creo que todos podemos entender eso. Mis hermanos, dice el versículo 4 que estamos estudiando de este capítulo 22, que volvió a enviar otros siervos. O sea, los primeros no fueron atendidos. Mandó a otros diciendo, decid a los convidados, aquí he preparado mi comida, mira qué tremendo banquete, mis toros, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios da más de una oportunidad. Aquí está la muestra. No es que Dios es duro, que es demasiado drástico. No, mira, no le pusieron cuidado, no quisieron, lo despreciaron. Sin embargo, Dios dijo, voy a mandar a otros. Eso no lo hace todo el mundo. Hay reyes, hermanos, que hicieron eso y cuando no fueron atendidos, destruyeron, hermano, a todas las personas que iban con mensajes. Los reyes entre sí cuando peleaban se enviaban personas especiales del reino y los mataban. Mira, Dios vuelve a mandar a otros y dice, decida a los convidados que todo está listo. Misericordia y amor es lo que tiene Dios ante un pueblo que es desagradecido. El versículo 5 dice, mas ellos
sin hacer caso. Esta vez no solo que no quisieron, no hicieron caso, se fueron. ¿A dónde se fueron? Uno a la labranza, otros a sus negocios. ¿Te suena familiar? Hoy en día es lo mismo. Vamos a entender algo especial, hermano, acerca de las lentejas, que aunque ya hablamos de Esaú. Mira que las lentejas, investigando un poquito, significan abundancia. Inclusive hay países como en España, donde celebran Año Nuevo y le dan lentejas a una persona para que se las meta en los bolsillos y en los otros dinero. Y se supone, porque eso es una cosa que es simplemente del vulgo, que tú vas a tener dinero todo el año, porque las lentejas significan abundancia. ¿Qué escogió entonces Esaú y por qué? Escogió las lentejas porque él amaba más la abundancia del mundo y despreció las cosas de Dios. Mientras que Jacob estaba luchando con todo su corazón y con todo lo que tenía por ser el primogénito y ganarse la bendición de Dios. Así está el mundo hoy, hermanos. Hay gente que busca a Dios con todo su corazón y otros que no les importa más que ir a sus negocios y a sus labranzas, despreciando al Dios del cielo. Hoy la pregunta que nos hace Dios es: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu comportamiento en la actualidad? Claro que hay que trabajar y hay que comer, pero ¿quién es Dios para ti hoy? ¿Y qué importancia tiene Dios dentro de tu vida? ¿En qué lugar realmente está el Señor? ¿Está en el primer lugar como lo tenía Jacob, quien luchaba por él? ¿O está de último como Esaú? Recuerda una cosa: Esaú, su familia, vino a ser, hermano, el enemigo más grande de Dios, y Dios los maldijo y es su enemigo hasta hoy. Amalek, que desciende, hermano, de Esaú, de los edomitas, es el pueblo más terriblemente tratado por Dios, porque lo aborreció y lo sigue aborreciendo. Dio órdenes a los generales Dios un día diciendo: lo destruyes, lo borras de este mundo. Cosa terrible, hermano. ¿Cómo voy yo a aborrecer, hermano? ¿Cómo voy yo a despreciar al que me hizo? Es lo que Dios nos está diciendo hoy. Muy bien, el versículo 6 dice: y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hermano, el desprecio traspasa los límites. Asesinan por despreciar. Mira, cuando alguien le envía, digamos, personas, diplomáticos a otro rey, esos diplomáticos son respetados. Eso es una ley en todo el mundo. Pero cuando tú tomas esos diplomáticos y los matas, estás despreciando mucho más, en un nivel mucho más alto, a Dios. Primero, diciendo que no quiero ir. Segundo, que no me interesa ir. Y tercero, que le mato a sus enviados. Eso es estar en un nivel demasiado alto de desprecio. El versículo 7 dice la palabra que al oírlo el rey se enojó mucho y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mira que Dios, hermano, se aguanta ciertas cosas, pero no todas. Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Escucha esto: Dios no puede ser engañado. El hecho de que yo me coja de un versículo que dice que Dios es puro amor no significa que Dios va a dejar que hagan absolutamente lo que quieran. Matar a un enviado, mis hermanos, es un desprecio mayúsculo. Muchos pueblos sufrieron por lo que hicieron, mis hermanos, en contra de aquellos que llevaron la palabra de Dios. Y Dios al final de los tiempos va a actuar contra aquellos que asesinaron. Y hay muchos hombres y mujeres asesinados, hermanos, por llevar la palabra. Esa es la peor afrenta que se le puede hacer a un rey cuando él envía a alguien en su nombre. Pues prácticamente es como si fuera él llevado, hermano, a esas personas. Hay un testimonio, y es que Dios trajo juicio a Israel cuando el emperador Tito destruyó la ciudad y especialmente el templo, trayendo ruina a su pueblo. O sea, Dios sí actuó. Antes el Señor se valió de Nabucodonosor, por ejemplo. El Señor llevó al pueblo a Babilonia y utilizó a los ejércitos, a los caldeos.
Pero el pueblo con todo y eso no entendió y siguió, hermanos, despreciando a Dios. El versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Así prueba Dios, hermanos, si alguien es digno o no de recibir las cosas. Escucha esto porque aunque estamos hablando de un tema para Israel y hace muchos años, Dios sigue siendo el mismo. La Biblia dice que Él no cambia. El mensaje es el mismo. ¿Cómo hace Dios para saber si alguien es digno? Alguien es digno de recibir las cosas de Dios, primero si lo ama a Él por encima de todas las cosas y si lo aprecia realmente en lo que es. Si alguien desprecia a Dios, dice la Escritura, no es digno. Hermanos, Dios no se va a varar. Como no había quien invitar, entonces prácticamente alguien dirá, ¿se dañó la fiesta? Pues no. El Señor dice en el versículo 9, y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esa invitación está vigente hoy en día, mis hermanos. ¿Cómo así, pastor? Si eso pasó hace tiempo. Escucha esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Esa es una invitación. ¿Quiénes son los siervos esta vez? Los apóstoles. ¿Quiénes son los siervos de hoy en día? Nosotros. ¿Qué es la invitación que hacemos a la gente? Crean en Jesucristo como el Hijo de Dios. Esa invitación sigue vigente. Y que la gente crea y se bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura enseñándoles. Eso es lo que hacemos. A que guarden las cosas que Él mandó. ¿Qué mandó? Muchísimas cosas. La primera, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Y Él estará, es su promesa, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sigue la invitación todavía, mis hermanos? Sí. Mateo 24:14 dice, y será predicado, escucha, este evangelio del reino en todo el mundo. La invitación es para todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Nadie podrá decir que Dios nunca le habló. Tal vez a ti te ha hablado 1, 2, 3 veces por misericordia. Tal vez a alguien no le hables sino 2. Pero Dios, hermano, está mostrándonos que hay gente que lo desprecia y Él tiene misericordia y le vuelve a hablar a través de otro. Pero tal vez, y estos son los últimos días, tenlo por seguro, que Dios no te va a hablar una vez más. De manera que esta puede ser la última vez que alguien te está diciendo al corazón a ti, amigo, persona nueva que estás oyendo, que Jesucristo te invita a unas bodas. No lo desprecies. Puede ser terriblemente fatal para nosotros. El verso 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos. Mira, ahí hubo un revuelto, porque Dios dijo, ya ven a todos. Y ahí salieron obviamente buenos y malos. Y así es la verdad. Fuimos al mundo, predicamos al mundo que Jesucristo es el Señor, que Él ama a todos, buenos y malos. Amén. Y esa fue la enseñanza. Pero las bodas es distinto. Y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Qué pasó? Que todos tuvieron su oportunidad. El versículo 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados. Mira, Dios siempre está vigilando. Lo que hacen sus siervos, Él tiene confianza, pero va y mira. Pues resulta que Dios entró a ver quiénes fueron los que estaban convidados. Y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Hermanos, si hay algo solemne que yo haya visto en mi vida es un matrimonio. La gente va con las galas más impresionantes, como si todos fueran supermillonarios. Y hasta el más sencillo va vestido con una elegancia sublime. Hermanos, una boda
Cuando a ti te invitan a una boda, no puedes ir en pantalones cortos, no puedes ir de sport, sin corbata o corbatín, no puedes ir inclusive muchas veces sin chalecos y con vestidos, hermanos, diseñados específicamente para las bodas. Cuando Dios supervisa y mira, ve a alguien que no está vestido para la boda, ¿qué está haciendo esa persona? Le está dañando la fiesta, porque alguien mira a ese hombre y dice, pero ¿este quién es? ¿Qué dirías tú si tú invitas a alguien a la boda de tu hija o de tu hijo y esa persona va, hermanos, en blue jeans y con camisa de cuadros? ¿Qué le dirías tú? ¿Lo dejarías entrar? O al menos le dirías, qué pena, ve y te cambias. Pues Dios hizo lo mismo. Mira, si hay una afrenta grande contra alguien que está haciendo una celebración como una boda, es no tener, hermanos, el vestido adecuado. La Biblia dice que el Señor visita. Una visitación puede ser para algo muy especial, para exhortar o también para bendecir. Esta vez Dios vio a una persona que lo estaba afrentando porque no fue vestida como tenía que ir. Un desprecio más a la larga lista de desprecios que estamos viendo. Él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mira que él no le dijo a los siervos cómo lo dejaron entrar, sino le dijo fue al hombre, ¿cómo hizo usted para entrar? Pero él enmudeció. Y una persona avergonzada, hermanos, no dice nada. El que calla otorga, dicen por ahí. Pues estaba despreciando a Dios, yéndose vestido de una forma que no es. Hoy en día, si tú quieres despreciar a alguien, vas vestido como quieres. Si el acto es sublime y es solemne, tú no puedes ir como a ti te parece, porque estás ofendiendo a la persona que te invitó. Bien, hermanos, es una afrenta, es otro desprecio presentarse de esta forma. Entonces, dice el versículo 13, el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué terrible! Y ya Dios es diferente, míralo. Ya Dios no es el que, bueno, mandé unos y no le hicieron caso, no le creyeron, no, bueno, mandé otros, tampoco, no le hicieron caso, me los mataron, hicieron de todo, invité a todo el mundo, pero ya cuando Dios ve la última afrenta, que es, yo soy de estos que te despreciaron y voy a despreciarte aún más, yendo vestido como no es, entonces Dios ya no soporta más y lo sacan y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, en estos días predicamos que el infierno es un lugar real. Hay por ahí sectas que dicen que no, que eso no existe, que es mentiras, que eso es para asustar a la gente. Lee la Biblia. El propio Jesucristo, dicen algunos exégetas, habló más del infierno que del cielo. Y el desprecio a Dios realmente se merece, mis hermanos, el infierno. Y finalmente el Señor dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mis hermanos, Jesús murió por nosotros, nos amó tanto que bajó de su condición de Dios para ser como uno de nosotros. Pagó por nuestros pecados. Invitó a todos los hombres a sus bodas, pero muchos lo despreciaron. Tal vez ya lo despreciaste antes y es tu oportunidad para decirle sí ahora. Deja, mis hermanos, que Dios te diga hijo y no amigo, como le dijo a este hombre que no estaba bien vestido. Vamos a hacer una corta oración si tú no has recibido a Jesucristo. Si lo despreciaste, si alguna vez te hablaron de Él y no te importó, o si Cristo te llamó y tú has estado muy ocupado para Él, en tus negocios, en tus labranzas. Si tú hiciste algo parecido a lo de Esaú, que te parecieron mejor las lentejas que ser primogénito, dile al Señor hoy, Padre que estás en los cielos, te pido perdón por mis errores. Hoy acepto que esta palabra es para mí.
Hoy creo en tu Hijo Jesucristo como el Salvador de la humanidad y el Redentor. Creo que su sangre me limpia, me lava, y hoy lo recibo como mi Salvador. Gracias, Padre, por inscribirme en el libro de la vida y pertenecer a los que son llamados hijos. Enséñame tu palabra y ayúdame a vivir como a ti te agrada, no como a mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.